Vamos a dar nuestra confesión de fe. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, bienvenido a la casa de Dios. Bienvenida a la casa de Jesús. Dile, vamos a recibir la mejor palabra el día de hoy. Amén. Hemos leído 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 5. Vamos a estar viendo todo el capítulo 2, en realidad, de 1 Tesalonicenses. El día viernes ya comenzamos a ver el libro de Tesalonicenses, y de verdad que es una gran bendición poder escudriñar la palabra del Señor, porque de esa manera Dios nos va tanto hablando a nuestro corazón y también nos va revelando cosas nuevas y aprendemos cosas muy bonitas dentro de la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy es Aprobados y confiados en Dios. Aprobados y confiados en Dios. Miren, hermanos, lo que para muchos parece un fracaso, para Dios es una victoria. Amén. Lo que para muchos en el mundo puede parecer un fracaso, en realidad para Dios es una victoria. Somos hijos de Dios. Al recibir a Cristo como Señor y dueño de nuestras vidas, hemos sido rescatados de las tinieblas. Hemos sido rescatados de las manos del enemigo, del diablo. Nuestro destino cambia. Sin embargo, ¿quién está allí? Hay un enemigo que constantemente me quiere devorar. Y por eso es que va a traer cualquier tipo de conflicto a mi vida, va a traer cualquier tipo de adversidad a mi vida, va a traer cualquier tipo de pensamiento engañoso a mi vida. ¿Para qué? Para devorarme. Pero recordemos algo, amados hermanos, dile a tu hermano que está a tu lado, dile, tienes una guerra espiritual que hacer. Tienes una guerra espiritual que hacer. Sí, porque nuestra luz es el nombre de Cristo Jesús. Eso es tan precioso, hermanos, es un misterio que el mundo no puede entender y el enemigo sabe por dónde va a atacar. Por eso hay que mantenernos firmes, hay que poner nuestra armadura, la armadura de Dios. Nuestra lucha no es contra la carne, es una batalla espiritual. Entonces, si tengo victoria en la lucha espiritual, aunque ante el mundo parece un fracaso, ante los ojos de Dios soy un vencedor. Sí. Ante el mundo es un fracaso, ¿no? Ante el mundo es, oye, ¿qué estás perdiendo el tiempo yendo a la iglesia? ¿Por qué te levantas tan temprano? ¿Por qué vas tan lejos? Mejor vete a la playa, mejor vete a disfrutar un día domingo. Ante el mundo, ir a la iglesia, ante el mundo, estar congregando, es un fracaso. Pero ante los ojos de Dios, ¿qué somos? Vencedores. Y recuerden esto, prefiero agradar a los ojos de Dios antes que agradar a los ojos del mundo. Eso es muy importante, porque de Él viene todo. Miren lo que está pasando a Pablo en Tesalónica. Pablo llega a la ciudad de Tesalónica en su segundo viaje misionero, llega con un equipo. ¿Y a qué va Pablo a Tesalónica? Pues a predicar el Evangelio. Y mientras está predicando el Evangelio, ¿qué le viene a Pablo? Le vienen ataques muy fuertes. Ante su persona, lo empiezan a atacar su integridad, ante su ministerio, como si él fuera a predicar por interés económico o personal, ¿no? Eso es una lucha espiritual que todos tenemos. ¿Cuántas veces no van a querer dañar nuestra fe? ¿Cuántas veces no van a querer dañar nuestra integridad? Porque de esa manera empieza a maquinar el diablo. Incluso con esos pensamientos, a veces uno en la semana, quizás uno en la semana tiene un pensamiento equivocado, o de repente en la semana nos equivocamos. Cometimos un error. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace el diablo? ¿Ya ves así vas a la iglesia? ¿Ya ves así tú estás congregando? ¿Ya ves así te llamas cristiano? ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el diablo es devorarte, destruirte y completamente alejarte de Dios. No le vamos a permitir. Tenemos que permanecer firmes en esta batalla espiritual. El diablo va a querer constantemente atacar, hermanos, y algunos de ustedes al escuchar esto dirán, entonces quiere decir que ser un cristiano es difícil. Mejor no quiero, dirán. Mejor para qué ser cristiano si el diablo siempre va a estar atacando. Les digo algo, no piensen que porque están en el mundo no van a ser probados o atacados. Sí, van a ser probados, van a ser atacados en el mundo también. El tema es que las pruebas que ustedes pasen en el mundo no sirven para nada.
es en vano. O sea, vamos a tener una lucha. Querramos o no, hay una lucha espiritual. Sea estando en el mundo o estando con Dios. De que hay una lucha, hay una lucha. La pregunta es, ¿estás armado o no? Esa es la pregunta. O sea, de que vas a pasar una batalla, vas a pasarlo. El tema es, ¿para quién estoy peleando? ¿Quién es mi general? Cristo Jesús. Haciendo esto en el mundo, ¿para quién estamos luchando? Estamos luchando simplemente para las tinieblas. Peleando con todo el mundo. Hoy tengo que entender, si Dios me pone a prueba, es porque soy un hijo de Dios. Todas las pruebas que pasamos como hijo de Dios son para ser aprobados delante del Padre y seremos confiados con la gran bendición de la evangelización mundial. El domingo pasado vimos sobre lo que es un discípulo. ¿Recuerdan? 10 discípulos, 10 respuestas. Esas respuestas tenemos que ir recibiendo en nuestro día a día. Pero para llegar a eso tuvieron que pasar muchas pruebas. Ayer leíamos Génesis y un poco entramos a la vida de Abraham. No hemos terminado todavía, pero entramos un poco a la vida de Abraham. ¿Ustedes saben cómo se le conoce a Abraham? Se le conoce como el padre de la fe. ¿Ah? Pero no es que Abraham fue padre de la fe ni bien recibió el llamado. Cuando Dios lo llama a Abraham, le dice, sale de tu tierra y tu parentela. ¿Pero a dónde es que se va Abraham? No se va a Canaán, no se va a la tierra que le mostró. ¿A dónde se va? A Egipto. Y encima en Egipto le dice a su esposa, Sarai, porque todavía no le llamamos su nombre, ¿no? Sarai, dile que tú eres mi hermana, porque como tú eres tan bonita, no vaya a ser que me maten a mí por querer casarse contigo. ¿No? Le está diciendo, miénteles, en otras palabras. Ahora, se le conoce como el padre de la fe y miren lo que hace el padre de la fe. Miente, desobedece, se va a otro lado. ¿Qué quiero decir? Para llegar a ser llamado el padre de la fe, Abraham tuvo que ser probado, procesado y luego Dios, ¿qué hace? Le confía una tremenda bendición. Hermanos, las dificultades que ustedes pueden estar pasando ahora son pruebas que Dios pone en su vida para luego confiarles algo mucho más grande todavía. Amén. Así que no se desanimen. Para esto van a llegar pruebas a nuestras vidas. 1, la prueba personal. Todos vamos a ser probados de alguna u otra manera en nuestra vida de fe. Recuerden, no piensen que porque que si voy a la iglesia Dios me va a probar, en el mundo no pasa, igual van a ser probados en el mundo, solamente que en el mundo va a ser en vano. Cuando estamos con Dios, si somos aprobados por Dios, ¿quién nos va a dar una corona? Cristo Jesús. En el mundo, ¿qué recibimos? No recibimos absolutamente nada. Es mejor que seamos aprobados por Dios, por eso viene la prueba personal. Miren lo que dice versículos 2 al 6. ¿No? Vamos a Primera de Tesalonicenses 2, versículos 2, dice. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos, dice, insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación, exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. No tratamos de agradar a quién, a la gente, sino a quién, a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué hace? Él examina nuestro corazón. En medio de la dificultad, algo vamos a predicar, hermanos. Recuerden esto. Cuando hay dificultad, algo van a predicar. O bien van a predicar incredulidad, o bien van a predicar el Evangelio. Pero algo van a predicar. Cuando ustedes van hacia alguien que está pasando una dificultad, algo van a escuchar que habla o dice. A esta persona que habla o dice, escuchen bien, algo van a escuchar predicar. La pregunta es, ¿qué van a predicar? ¿Incredulidad o evangelio? A ver, pregúntale a tu hermano que está a tu lado, ¿qué vas a predicar? Dile.
¿Qué vas a predicar? ¿Incredulidad o evangelio? En medio de la dificultad, algo vamos a predicar. Pablo dijo, en medio de la dificultad, empezamos a predicar el evangelio de Cristo. Pero hermanos, para que lleguemos a ese punto, tengo que personalizar el evangelio. Yo tengo que saber qué es el evangelio. Tengo que entender a quién yo le estoy creyendo. ¿Quién es que realmente me ha salvado? Esta confianza, este atrevimiento de predicar dentro de la dificultad del evangelio en cualquier situación, no viene de uno. Pablo se atreve a predicar el evangelio con tanta confianza. Eso no viene porque él tenía un carácter fuerte, hermanos. Eso viene porque Pablo sabía muy bien a qué Dios le servía. ¿A qué Dios le está sirviendo? Al Dios vivo, al Dios de Israel, al Dios que viene otra vez, a Cristo Jesús. Cuando yo sé que a este Dios yo le estoy sirviendo, entonces no importa cualquier dificultad que estoy atravesando, ¿qué hace el Señor? Me empieza a fortalecer. Lo voy a volver a repetir, hermanos, para que puedan entenderlo. En medio de la dificultad van a venir pruebas. Y en medio de dificultad algo vamos a predicar. ¿Han escuchado algunas veces las personas que pasan por dificultad? Y no digo esto por señalar porque yo también lo he hecho en algún momento. Cuando pasamos por dificultad, es que nadie me ayuda, es que nadie me quiere, es que estoy solo, es que nadie me quiere ayudar, nadie me quiere apoyar, ¿no es cierto? ¿Qué estamos predicando allí? Incredulidad. Le vuelvo a repetir, yo lo he hecho en algún momento. Pero luego me puse a pensar, o sea, en medio de la dificultad algo voy a predicar. Voy a cambiar esto. En medio de la dificultad voy a predicar Jesús es la solución a todos los problemas. Muy claro decía el salmista David, me puede abandonar mi padre, el mundo alrededor se puede estar derrumbando con tal que Jehová sea mi fortaleza. Pablo fue atacado solamente por predicar el evangelio, a tal punto que empezó a escribir esta carta, a dar explicaciones incluso, el por qué estaba predicando. Es una prueba personal que todos vamos a pasar. Pero en medio de esas pruebas vamos a confesar, Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Lo mejor que podemos hacer. Recuerden, la prueba personal. Segundo, la prueba de la iglesia. La iglesia también tiene que aprender a ser aprobada por Dios. Como iglesia tenemos que aprender a no solo recibir de Dios lo que nos gusta, sino también las cosas que nos incomodan o que también nos van a confrontar. Lo voy a volver a repetir. Como iglesia tenemos que aprender a recibir la palabra de Dios, no solamente en las cosas que me gustan, sino también muchas veces en las cosas que nos pueden incomodar o confrontar. Es parte de ser iglesia. Vamos al versículo 7, dice. Acompañen por favor, el versículo 7. Estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, dice. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Amén. Vean lo que Pablo les dice hoy. Como pastor, fundador de la iglesia en Tesalónica, cómo Pablo los quería, dice, ¿no? Cómo Pablo oraba tanto por ellos, tenía tanto amor por la iglesia en Tesalónica. Trabajó duro por ellos, dice, día y noche. ¿Para qué? Para no serles una carga. Escuchen bien, ¿eh? Pero hay veces pasa que la iglesia no sabe reconocer ese trabajo duro de los siervos de Dios. Entonces, como iglesia tenemos que aprender. Todos nosotros, hermanos. Yo soy pastor, pero yo también soy iglesia. La cabeza es Cristo. Amén. Todos nosotros tenemos que aprender a tanto recibir las cosas bonitas de la palabra,
pero también a las cosas que nos van a transformar. Esas cosas que nos van a confrontar. Esas cosas que muchas veces nos incomoda escucharlo, pero está bien porque viene de parte de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos empezar a restaurar en nuestras vidas? Nuestro agradecimiento. Amén. Dile a tu hermano, restaura tu agradecimiento. Restaura tu agradecimiento. Si no tenemos agradecimiento delante de Dios, no vamos a poder tener agradecimiento delante tampoco de los siervos de Dios. Dice ahí Pablo claramente, mira el versículo 11, dice, saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Versículo 12 dice, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Los hemos animado, consolado y exhortado, dice. O sea, no solamente esperen de la iglesia que nos van a animar, por supuesto vamos a recibir ánimo aquí. Amén. No solamente vamos a ser aquí consolados como familia en Cristo, gloria al Señor, pero va a haber momentos que como iglesia también vamos a ser exhortados ante la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa ser familia en Cristo Jesús. Hermanos, algunos vienen a la iglesia y cuando vienen a la iglesia solamente quieren escuchar cosas que les animan o las cosas bonitas que les gusta. Pero le digo esto con todo cariño. Va a haber muchas veces en la cual ustedes van a escuchar cosas que los van a exhortar. Y tenemos que aprender a recibir esto. ¿Por qué? Porque somos iglesia de Jesús el Cristo. Y recuerden, lo que el Señor muchas veces nos dice por medio de la palabra, que nos va a exhortar, que nos va a confrontar, ¿es para qué? Para que podamos llevar una vida digna delante de Dios. Amén. Llevar una vida que nos llama al reino y la gloria de Dios. Recuerden lo que decía Pablo al principio. Hacemos esto no para agradar a los hombres, sino para agradar ¿a quién? A Dios. La iglesia tiene que entender que la exhortación no es mala. Si nos lleva a vivir mejor ante Dios, si nos lleva a vivir mejor ante los demás, si nos lleva a vivir mejor en la familia, entonces la exhortación es necesaria para la iglesia. Amén. Los pastores estamos para poder guiar a la iglesia hacia el reino, hacia la gloria de Dios. Cuando tengamos la visita del equipo de Corea, que viene este mes, a fines de mes, Dios mediante, verán cómo tratan a su pastor. Como un padre espiritual. Van a ver, ustedes se darán cuenta. Y le digo esto, ¿por qué? Porque así tenemos que ser nosotros. Aprender a ser una iglesia de Cristo. Es lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo le dice, miren, ustedes saben que fui a ustedes, no les quise poner una carga, pero también sepan que los quiero mucho, pero también hay cosas que hay que corregir. Amén. Y recuerden siempre esto, todo lo que hagamos lo hacemos para el Señor Jesucristo. Saben ustedes, comencé el mensaje diciendo esto. Van a venir ataques de parte del enemigo, ¿cierto? ¿Cómo le hacemos frente a estos ataques? Con la palabra de Dios. Amén. Cuando empezamos a grabar la palabra de Dios, estos ataques que el enemigo quiere poner en mi vida se detienen porque ya está grabado con la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cómo grabo la palabra de Dios en mi vida? Hay diferentes métodos. Puede ser leyendo la Biblia, puede ser memorizando textos bíblicos, pero una de las maneras también eficaces de grabar la palabra, ¿saben cómo es? Es cuando sirvo, cuando doy servicio ante la iglesia, cuando sirvo a Dios, cuando estoy activo en las cosas del Señor. Recuerden eso. Grabar la palabra no solamente es en el culto, gloria al Señor. Grabar la palabra también es cuando sirvo al Señor. Entonces van dos pruebas, ¿ah? La prueba personal, la prueba de la iglesia y tercero, la prueba del campo. Recuerden, el mensaje púlpito no solo es una exposición, sino es poner en obra la fe que confesamos. Lo que estamos recibiendo aquí el día domingo, mensaje púlpito, no solamente es una exposición, sino que vamos a ponerlo a obra nuestra fe. ¿Dónde? En el día a día, en el campo, en nuestra vida cotidiana, en el colegio, en el trabajo, en la familia.
Vamos al versículo 13. Vamos todos juntos al versículo 13. Leemos hasta el versículo 16, por favor. Dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a mano de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a mano de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles ante todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Recuerden esto, la palabra de Dios que reciben, ¿cómo lo están recibiendo? ¿Cómo recibió la iglesia de Tesalónica la palabra de Dios en medio de tantas dificultades, en medio de aflicción, en medio de persecución? Estaba siendo su pastor atacado, constantemente atacado y atacado y atacado. En medio de toda esa persecución, ¿cómo recibió la palabra la iglesia en Tesalónica? Con alegría. Con alegría. ¿Y cómo están ustedes recibiendo hoy la palabra de Dios? Con alegría. Amén. Dile a tu hermano: estoy con alegría. Tengo alegría. Tengo alegría. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo la palabra de Dios. No importa las dificultades que hay afuera, no importa las cosas que hay afuera, hoy estoy recibiendo yo la palabra de Dios. Es un ejemplo la iglesia en Tesalónica. Es un ejemplo tremendo. Miren, tantas cosas pasaban alrededor. ¿Y cómo reciben la palabra? Con alegría. Con un fuerte amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, es que a veces creemos que el ser cristiano significa que no vamos a pasar alguna dificultad. Eso no dice la Biblia. Si alguien les ha predicado así, lamentablemente les han predicado mal. La Biblia una y otra vez nos dice que van a haber situaciones difíciles. Pero en medio de esas situaciones, ¿quién está con nosotros? Cristo Jesús está con nosotros. En medio de esas pruebas, vamos a pasar pruebas, sí, pero finalmente, ¿quién nos aprueba? Dios, el Padre Celestial, nos aprueba. En el campo va a haber oposición. Miren, la iglesia de Tesalónica, una iglesia ejemplar. Y no se aferren mucho a la maldad de afuera, ¿sí? Miren, no se afanen tanto por el mal que le quieran hacer. Lo dice hoy. Va a haber gente que se opone. Siempre va a haber gente mala que se va a oponer a que ustedes reciban la palabra. Pero tranquilos, que si no se arrepienten, verán la ira y el castigo del Dios viviente. Tranquilos. Ustedes solamente prediquen el Evangelio. Y nuestro deseo es que todos lleguen a conocer a Cristo Jesús. Pero si hasta el final persisten, hasta el colmo de su pecado, dice, ellos verán el castigo venidero. No es lo que deseamos. Lamentablemente, hay muchos que no quieren escuchar. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Permanecemos firmes delante de Cristo Jesús. Conclusión. Tenemos un encargo, amados hermanos. Nuestro encargo es la evangelización mundial y grabar el evangelio en la posteridad. Satanás siempre se va a oponer. Miren, vamos a los versículos 17. Vamos a terminar el capítulo 2, versículo 17 hasta el final. Dice: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Amén. Satanás, como le dije en el inicio, siempre se va a oponer, aun cuando hagamos todo lo posible para hacer la evangelización mundial. El diablo siempre se va a querer oponer. Miren cómo se oponía a Pablo.
Pablo cuántas veces quería ir a Tesalónica a visitar a la iglesia que había fundado, pero se oponía muchas veces al enemigo. Por eso que no nos sorprenda cuando se levanta oposición. Amén. Cuando de repente alguna puerta se cierra, no es para sorprendernos. Esas cosas van a pasar. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos unidos en espíritu y en oración. Amén. De repente se cerró una puerta. ¿Qué hacemos? Nos conectamos ¿cómo? En espíritu y en oración. Y una vez que somos aprobados por Dios, saben que viene algo muy bonito, que Dios nos confía. Dios nos confía y somos delante de Dios dignos de recibir algo tan bonito, un encargo de parte del Señor. ¿Qué es eso? Transmitir el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Ustedes vean la responsabilidad que tiene un médico, por ejemplo. Si ustedes ven los médicos, ¿qué es lo que hacen ellos casi todos los días? Salvan vidas, porque están operando, están tratando de restaurar la salud de las personas. Ustedes, hermanos, son médicos espirituales, porque con el Evangelio están llevando sanidad a las personas. Hermanos, si alguien por medio de ustedes recibe el Evangelio, no solamente están deteniendo desastres en su vida, están deteniendo desastres en todo su linaje familiar. No sé si logramos captar esto. Que a nosotros se nos ha encargado este Evangelio. Miren lo que hacen las maestras allá atrás. Están dándoles el Evangelio a los niños, grabando de alguna u otra manera el Evangelio a ellos. ¿Para qué? Para que por medio de ello las siguientes generaciones también se levanten proclamando que Jesús es la solución a todos los problemas. Estas pruebas que pasamos, recuerden, son para que Dios nos dé un mejor encargo. En otras palabras, véanlo como un recipiente. Nacemos con un recipiente muy pequeñito, que de repente nos movemos cuando sucede alguna dificultad, nos afanamos, nos preocupamos, caemos en depresión, pero luego ¿qué hace Dios? Nos pone a prueba. Nos pone a prueba y cada vez que pasamos esa prueba, ¿qué pasa con nuestro recipiente? Empieza a agrandar, empieza a ensancharse. Y una vez que nuestro recipiente empieza a crecer, ¿qué hace el Señor? Empieza a derramar bendiciones y bendiciones. Y cuando hablamos de esto, es que el Evangelio llegue hasta nuestra siguiente generación. Entonces, somos aprobados porque si el Señor decide regresar hoy o mañana, los frutos del campo, las almas que salvamos, nuestra obra en el campo será nuestra alegría y corona. Imagínense si el Señor llega mañana. Escuchamos de un momento a otro las trompetas sonar, porque así dice la palabra, se escucharán, dice trompetas fuertes, dice que suena, todo el mundo oirá las trompetas. Sabemos que el Señor está de vuelta y empieza a descender el Señor del trono celestial en su caballo blanco. Y en ese momento sabemos que llegó el día final. ¿Qué será nuestro orgullo delante del Señor? Las almas que hemos rescatado. Las obras que hemos hecho para el Señor en nuestras vidas. ¿Cuánto he grabado el Evangelio en mi vida? ¿Cuánto he grabado el Evangelio en mi posteridad? Pero si no tenemos nada de eso, decía Pablo, a las justas vamos a llegar al cielo, decía. A duras penas vamos a entrar ahí al cielo. Tenemos que recibir el Evangelio y ponerlo en obra. Amén. Llevar frutos en el campo. Por eso, amada iglesia, tomen el mensaje de Año Nuevo. Levanta el templo en ti. Amén. Levanta el templo en ti. Ama tu iglesia. Y el campo que sea tu iglesia. El mensaje de Año Nuevo de este 2025 es Zacarías 2, de versículos 10 al 13. Grita de alegría, hija de Sión, porque Cristo está en medio de nosotros. Amén. Hoy, a pesar de que vengan las dificultades, a pesar de que vengan las pruebas, gritamos de alegría, porque Jesús es la solución a todos los problemas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por darnos tu palabra en esta preciosa mañana. Señor, sabemos que pasamos por pruebas durante la vida que estamos en esta tierra,
Pero cada prueba que pasemos, Señor, que sea para agradarte a ti y no a los hombres. Cada prueba que pasemos, Señor, sea para que el Evangelio sea predicado hasta lo último en la tierra. Y que se sigan levantando más discípulos en este lugar. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.